Gisela, en la ponencia que presentás, decidís analizar una de las obras de la cantante española Rosalía. ¿Por qué en particular elegís El Mal Querer y cuáles son los parámetros desde los cuales realizás este estudio? Bueno, vengo trabajando hace bastante sobre la cuestión de la voz, ¿no? Las vocalidades en la música popular. En otro plano, pero atravesando eso, la cuestión de género, ¿no? Cómo se hace género en la música y cómo se hace género al cantar, y en la historia, digamos, de la música occidental o de ciertas músicas, sobre todo en Latinoamérica, cómo se construye, ¿no? ese hacer el género y deshacerlo, ¿no? Actualmente. Me interesa mucho porque justamente ella pone en el centro la cuestión de la voz, pone en el centro la discusión de las formas de amor y las formas de ser mujer y de esa dominación masculina tradicional, ¿no? En la cultura heteropatriarcal europea y moderna occidental. Entonces, bueno, ella desde el sonido discute eso. De hecho es una tesis, ese disco tiene que ver con su tesis de grado. Entonces me pareció muy interesante cómo ella, desde las sonoridades, desde el uso de distintos materiales, desde lo experimental, de lo popular, urbano, masivo, justamente resignifica todos esos materiales componiendo esas obras, y en el estudio con la producción musical, el uso de la tecnología, que es un poco lo que me sirvió para escribir el tema de este congreso, cómo usa esos recursos, no como un fin en sí mismo, sino justamente para decir y para contar una historia, ¿no? El trabajo es un trabajo conceptual que narra una historia que está inspirado en una novela, ¿no? Del siglo XIV, de autora anónima, que se llama Flamenca, en la cual un personaje masculino, se casa con una mujer y la encierra, ¿no? Entonces todo lo que esa mujer vive en esa trayectoria, desde ese enamoramiento, desde ese amor romántico al sometimiento, a la tortura, al encierro y al empoderamiento finalmente. Y también Rosalía dice de su propio disco que es un disco vocentrista. Sí. Vos también mencionabas eso al principio, la voz está como en el centro de todo. Sí. En ese sentido, y desde tu formación como técnica vocal, ¿qué opinás sobre la voz como fenómeno sociocultural? ¿Qué podrías decirnos? Bueno, justamente la voz pone un poco, es como el territorio en el cual para mí se montan, digamos, esos entramados, ¿no? Entre lo que es el cuerpo, la corporalidad, el lenguaje, la cultura, lo íntimo y lo público, ¿no? Es como un vehículo y un territorio donde se van como tensionando y gestionando y haciendo un montón de manifestaciones que tienen que ver con nuestro hacer en la cultura, ¿no? También el género, las feminidades, las masculinidades y otras identidades de género se hacen al cantar, se hacen en la voz. Muchísimas gracias. Gracias.